familia, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, y tenemos una sección que en teoría es una sección fija, la de últimas lecturas, pero unas últimas lecturas muy especiales, ya que a diferencia del resto de vídeos que hago de esa sección, donde hablo pues de cómics europeos, de indie americano, manga, nacional, un poco de todo, pejameo también, pues hoy será un único tema. Hacía tiempo que me quise hacer la colección que sacó Panini recientemente de Los Eternos, una obra que había leído algunas fases, ¿no? O la de Kirby, alguna otra, pero muchas que no las había podido leer, o porque no estaban editadas aquí en España, o porque en aquel momento que surgieron y no volvieron a surgir luego, en aquel momento esa lectura o no me atraía o no tuve tiempo de caer en ella. Y dar esa oportunidad de que ahora lo habían editado bien, en un formato de biblioteca, ¿no? Ese formato que está también. Pues nada, me hizo gracia hacer toda la colección y así un poco ver un poco todo lo publicado por Marvel sobre los Eternos, aprovechándose esa película, ¿no?, que hicieron hace poco tiempo los de Marvel, y con lo cual pues se despertó un poco el interés por los personajes ya antiguos de Marvel, pero para mucha gente poco conocidos. Y debido a que ha sido una lectura que me ha llevado bastantes días, 8 días así a destajo, solo leyendo de Eternos, y que aparte hay gente que tiene muchas dudas de si meterse en algún tomo o haber hecho la colección, o si quiero leer algo suelto que leer, pues he considerado oportuno hacer, pues aparte de un vídeo de últimas lecturas, pues un poco entre comillas, no es un monográfico, pero un vídeo un poco un idema, ¿no?, referente a ese grupo. Recordemos que Los Eternos ahora en España están publicados, todo lo que es la colección, la biblioteca, en 9 tomos, ¿vale? 9 tomos en cartoné, así. Es un formato igual que por ejemplo, la biblioteca Caballero Luna o la de la tumba de Drácula, etcétera, ¿vale? Ese formato y tal, y con los lomos que ya estamos habituados a ver en todos los que son las obras a nivel cósmico de Marvel, ¿no? Por ejemplo, son clavados, excepto esos sí que son en amarillo. En Aniquilación, por ejemplo, el lomo es exactamente igual, pero esas letras están en color rojo, ¿vale? Rojizo, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos decir de Los Eternos para empezar? Recordemos que esto es una obra creada exclusivamente en sus inicios por Jack Kirby, el maestro, el Papa Kirby, como le llaman muchos, ¿vale? Donde después de una época en DC, recordemos que Kirby se fue de Marvel por desavenencias con su editor, con Stan Lee, y en DC pues le dieron una, entre comillas, total libertad para crear lo que él quisiese, o lo que le inspirase más, o lo que trajese más, ¿no? Y de ahí pues creó algunas de las obras que han influido más en todo lo que es el universo cósmico de DC. Digamos, el Cuarto Milenio, los Nuevos Dioses, hasta Darkseid, también hizo su Demon, hizo multitud de obras, ¿vale? Obviamente en esa época también recordemos que también hizo el OMAC, también es obra que tenéis reseñada en el canal también hace ya un tiempo. Pero bueno, después de acabar con esa época con DC, pues decidió volver a Marvel, que le prometían también una libertad absoluta, una libertad absoluta creativa, y ¿cómo lo diría? A partir de ahí pues decidió meterse un poco en lo que era sus dos temas los dos temas que más le atraían, ¿no?, que más le motivaban, que eran la ciencia ficción y la religión, ¿vale?, el misticismo. Y obviamente en DC también hizo obras que no tienen nada que ver, Kamandi, por ejemplo, ¿no? Pero esos temas son los que más le han atraído. Y a partir de ahí creó, aparte de seguir pues colecciones como la de Capitán América y como la de Black Panther, la Pantera Negra, su gran aportación a aquella época, en el 75, fue crear Los Eternos, ¿vale? ¿Y en qué consiste eso de Los Eternos? Pues Los Eternos decidió crear un origen, digamos, donde se mezclaba la mitología y el misticismo, ¿vale? Espérate a ver, que no sé cómo la luz lo verá, ¿vale? Habían, digamos, unos entre comillas, ¿no?, unos seres alienígenas enormes, ¿no?, llamados los celestiales, que crearon pues 3 razas, ¿vale?, en nuestro planeta. Pues el Homo sapiens, los Eternos y los Desviantes, ¿vale? ¿Qué eran esas 3 razas? El Homo sapiens obviamente ya lo sabemos, ¿vale? Los Eternos serían la fuerza defensora, bellos con superpoderes, ¿no?, que intentan guiar el paso a paso evolutivo del ser humano. Y los Desviantes
pues eran al contrario, ¿no? Seres deformes o bastante horribles y con una sed de conquista y violencia sin igual, ¿no? A partir de aquí están luego las huestes. ¿Qué eran las huestes? Las huestes, pues, las huestes eran las visitas que hacían los celestiales a nuestro planeta, ¿vale? Digamos que la primera hueste haría hace 1.000.000 de años, ¿no? Cuando realmente crearon todo eso que hemos comentado. Luego habría la segunda hueste, que sería hace 18.000 años, ¿no? En el que, digamos, los desviantes habían apoderado un poco el planeta y hubo un poco la derivación de lo que para nosotros es el diluvio universal. Porque claro, evidentemente lo que creó aquí Kirby es que todas nuestras creencias, todas nuestras mitologías y creencias a nivel de dioses las fuimos interpretando a raíz de experiencias que tuvimos con actuaciones tanto de los eternos o tanto de los desviantes, ¿no? Unos como nuestros dioses y otros como nuestros demonios, nuestros diablos, nuestras criaturas, digamos, creadoras de nuestras pesadillas. A partir de ahí, después de esta segunda hueste, ¿no? Llegó la tercera, en que coincidió con el Imperio Inca, que es un poco aquí donde se inicia un poco el relato de los eternos, ¿no? Esa especie de espacio sagrado, abierta, donde uno de los eternos al final es denominado como dios de los incas, ¿vale? Y entramos de lleno en lo que es la cuarta hueste. La cuarta hueste, que ya es en la actualidad, donde los desviantes, debido a todos los acontecimientos que han sucedido, pues vienen y durante 50 años están en nuestro planeta para decidir si destruyen o no destruyen nuestro planeta. A partir de aquí, Kirby crea una obra colosal que irradia por todos lados imaginación desbordante, unas ganas de desnudar. Por ejemplo, aquí hacían unos splash face que obviamente a día de hoy ya no impactan como cuando los hizo, pero en su tiempo eran absolutamente descomunales. Unas naves o planos, por ejemplo, de desviantes en primer plano, sobre todo en las primeras páginas lo hacían, ¿no? Donde se veían a los desviantes. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿veis? Obviamente, el que no ha leído habitualmente a Kirby a día de hoy, pues puede interpretar, habrán cosas de Kirby que no le gustarán. ¿Cómo se dice, no? Que para el que no haya leído nunca Kirby, tiene de acostumbrarse a ver dónde tiene de leer a Kirby, ¿no? Por ejemplo, esos rostros muy clásicos de él, ¿no? Más de simio que de ser humano, ¿no? Obviamente también a veces hay desproporciones. En una misma página hay caras del mismo protagonista que se ven completamente diferentes, pero no se puede negar a nivel gráfico, ya no solo la creación de ese universo, ¿no? Y todo ese mundo, a nivel artístico, el gran legado que dejó este hombre, ¿no? Fijaos. Recordad que estamos hablando de cómics de mediados de los 70, ¿vale? Entonces, este tomo para mí es una absoluta maravilla, un alarde creativo de primer nivel, un alarde artístico para su época de primer nivel, una obra súper entretenida, obviamente para quien no esté acostumbrado a esa narrativa y a ese estilo gráfico tan típico de la época, aunque en su época esto era completamente innovador, como siempre hacía Kirby, se le puede hacer denso, pesado o lento, ¿vale? Pero evidentemente para los amantes del cómic esto es pues otra de las maravillas que nos regaló Kirby durante su carrera. Fijaos, maravilla, ¿vale? Entonces, esto solo puedo recomendar, a pesar de que digo que es una absoluta maravilla, una maravilla del cómic. Obviamente solo puedo recomendar a los que no se les haga pesado la lectura del cómic muy clásico, que tenga la mente muy abierta para ver narrativas y conceptos tanto espirituales como religiosos, como metafísicos, muy profundos, que a veces incluso se repiten con demasiada frecuencia, pero es muy típico de la narrativa comiquera de aquellos tiempos, y realmente una absoluta maravilla. Obviamente aquí se ve también que cuando estamos viendo el relato de ese primer tomo, que son los primeros 9 números, la época de Kirby fueron 19 números y un anual, obviamente aquí se nota que Kirby no tenía ninguna intención de mezclar esto con el universo Marvel, o sea, con el resto de personajes y con el resto de situaciones de la eterna y famosísima continuidad del universo Marvel, ¿vale? También destacar algunos de los extras, de los comentarios, tanto en el prólogo como luego a la conclusión, donde hay estas bastante interesantes aquí ves, aquí uno de Robert Rubenberg, que narra muy bien el contexto
de aquel momento, lo que significan los Eternos en aquel momento, está muy bien. Este primer tomo es de los que recomiendo, pero no a todo el mundo. Esto se puede hacer muy pesado a muchos lectores, a otros no. Y sigo diciendo que esto es una auténtica maravilla, ¿vale? El primer tomo de los Eternos. La primera mitad de la época Kirby. Nos vamos a la segunda parte de la época Kirby y último tomo de ese autor, ¿vale? Matan a un dios espacial. Aquí ya no puedo decir muchas cosas de las que he dicho antes. Si veis aquí, ya vemos un personaje que parece Hulk, correcto. Digo que parece Hulk porque ahora entenderéis el porqué. Pero bueno, a nivel artístico, no puedo negar que sigue siendo muy interesante. Introduce también algunos nuevos personajes también igual de interesantes. No es tan imaginativa como la primera parte, pero tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, como Gigamesh, por ejemplo. ¿Vale? Espérate a ver si aquí... Aquí, ¿vale? Como Gigamesh el olvidado, o la Unimente, esa especie de editorial que hacen los Eternos para... ¿Ves? Se empiezan a juntarse todos y se unen. Aquí está bien clarificado, ¿veis? En esta viñeta. ¿Vale? A ver si la cámara me hace caso. Aquí, ¿vale? A ver si más cercano se puede ver bien. Aquí, ¿vale? La Unimente también es un recurso que tienen los Eternos en situaciones extremas, ¿vale? Para llegar a donde no llegarían en las situaciones especiales. ¿Ves? Es esto. Esto es la Unimente. Se tiene conceptos también narrativos súper interesantes, ¿vale? Pero luego, ¿qué problema hay? Que justo a la mitad del tomo, más o menos, viene... A ver dónde lo tengo a ver si dónde aparece. No quiero... Pues estoy aquí. Aparece ese Hulk, o esa especie de Hulk con poderes cósmicos, ¿vale? Muy raros, ¿vale? No se acaba de concretar, ¿vale? Y la cosa empieza ya a flojear bastante. Creo que esto fue un poco, más que por Kirby, como muy forzado por la editorial, para intentar ya conectarlo con algunos aspectos del universo, pero claro, está puesto no con calzador, no, con vaselina. ¿A qué me refiero? Apenas tiene sentido, no se explica ni dónde viene, ni el por qué está ahí, ni por qué reacciona como reacciona. Una aparición muy palomitera de mucha violencia, lucha con Icaris, etcétera, pero no tiene mucho sentido. Y luego también, seguramente por ya otra vez desavenencias con el editor, con Stan Lee, acaba de manera también bastante pobre, bastante insulsa, ¿vale? Es la sensación de que se podía haber hecho algo mucho más largo y igual de deslumbrante que lo que sale del primer tomo, los 9 primeros números, pero acaba de una manera bastante inconclusa, bastante normalita en el otro mundo. Entonces, este segundo tomo, hay algunos aspectos, sobre todo al principio, que son muy interesantes, pero como tomo ya no lo puedo recomendar tan enfervorecidamente como el primero. Primero por lo que os he dicho, ¿no? Esa aparición forzada de esa especie de Hulk, o Hulk cósmico, o Hulk, porque no se concreta qué es exactamente, y luego la manera como está terminando toda esa época. No, ese no me convenció en absoluto. Aparte de lo mismo, años 70, narrativa muy densa, muy pesada en según qué momentos, y este es un hueso difícil de mascar, ¿eh? A partir de ahí nos iremos al tercer tomito, que es de repente los celestiales. Y aquí sí que ya, aquí nos vamos ya descaradamente a la decisión editorial de que los Eternos tenían de incluirse en el universo Marvel, ¿vale? Aquí veríamos a Roy Thomas y Walter Simonson, ¿vale? Que luego sería sustituido por Kate Pollan, que no tenía la maestría de Buscema, evidentemente, pero hace un trabajo correcto. Y a partir de aquí, ¿qué veremos? Pues que aquí tienen claro, habían muchas cosas que no cuadraban entre lo explicado por Kirby con los celestiales, los Eternos, etcétera, con ya los dioses que existían desde hace tiempo, los dioses del Olimpo, los dioses nórdicos, toda la mitología que había creado ya el universo Marvel los anteriores años. No cuadraba una cosa con otra. Y claro, todo eso se tenía de cuadrar, que encajase perfectamente en tanto el universo creado por Kirby como el universo creado durante años anteriores, tanto las colecciones de Thor como las colecciones de campeones. Había personas como Hércules que llevaban mucho tiempo dando poros, ¿no? Y entonces aquí digamos que juntarán pues la cuarta hueste de los celestiales, ¿vale?
con el Ragnarok. Y así empezará una historia, pues una historia, digamos, del pasado de Thor, que él nos recuerda, y que a la vez pues clarificará y también dará muchas sorpresas sobre el origen, la evolución y, digamos, los ciclos de esos dioses nórdicos que han habido hasta entonces, ¿vale? ¿Cómo lo diría? Habrá un grave problema con los dioses del Olimpo, ¿vale? Donde de repente prácticamente durante toda la obra no, ¿cómo lo diría? Apenas en este tomo prácticamente todo es de la, ¿ves? De la colección de Thor. Aquí no estamos con una colección de los Eternos como hemos visto en los anteriores dos tomos. Aquí es un tomo de Thor que seguirá en el cuarto tomo que os enseñaré, y que sobre todo lo que hace es, a pesar de que los Eternos salen de vez en cuando, ¿vale? El protagonismo es enteramente de Thor, su vinculación con sus orígenes, su pasado y los oscuros tremenejes que tiene Odín, secretos, misterios, etcétera, que se vislumbran, con cliffhangers también muy, muy potentes, pero luego también que se hace bastante, a momentos también que se hace bastante anodina. Obviamente en toda esa época, en el tercer cuarto, habrá números especiales de Thor como el número 300. Para los completistas y aficionados a Thor, pues una época importante, obviamente. No estamos hablando de los mejores números de Thor en absoluto, y sobre todo acabará con un cliffhanger bastante importante cuando ya pues tanto los Eternos como los dioses de Olimpo como los dioses nórdicos empezarán una lucha sin cuartel, ¿vale? ¿Cómo lo diría? Número muy palomitero de su tiempo, ¿vale? Recordar que esos son números, ¿ves? Aquí lo tenemos aquí concretado, espera que no veo la luz. Aquí ves, entonces sería desde el 78, ¿vale? Hasta números ya del, a ver si lo veo por aquí, del 80, ¿vale? O sea, digamos que antes estábamos a mediados de los 70, estamos ya a finales de los 70 y iniciando ya el año 1980, la década en que algunas cosas cambiarían, ¿vale? Tomo interesante, sobre todo para los fans de Thor, pero solo para completistas y muy, muy, muy aficionados a lo que es la continuidad Marvel y quien quiere encontrar de dónde realmente se creó esa unión del universo de los Eternos, de toda esa creación que hizo Kirby con el resto del universo Marvel tal como estaba establecido, ¿vale? Como curiosidad, como un histórico de Marvel a nivel de relato, está bien, pero como lectura no, tampoco es para todo el mundo, ¿vale? Y aquí vamos al segundo tomo, el que busco los dioses, ¿vale? Donde seguiremos con protagonismo, evidentemente, de Thor. Si os fijáis, aquí seguimos, ¿ves? Con los números de Thor, ¿vale? Y aquí, ¿qué diferencias vemos? Así como antes estábamos con Johnson y luego con Kate Pollard, aquí estaremos con Roy Thomas, Thomas, Kate Pollard, Steve Stone, pero luego irán cambiando los artistas, ¿vale? Y digamos que aquí, ¿qué nos encontraremos? Aquí, esto es clave en la continuidad y la coherencia del universo, compartido ya definitivamente. ¿Cómo lo diría? Estaremos siempre con Thor, a veces veremos los Eternos un par de veces, pero en el final, sobre todo, serán clave la participación de esos personajes, ¿vale? Su trascendencia será vital en la historia. Y veremos que la mayoría de la historia pues tratará sobre el ciclo de los mitos, luego la trama principal será inseparable con el papel clave de la revolución de toda esa historia. ¿Cómo lo diría? En los últimos 3 números, Thomas ya no está, porque ya Thomas digamos que se cansó un poco dejó un poco todas las bases y tal, pero entonces lo siguió Ralph Macchio, ¿vale? Y ¿cómo lo diría? Es una historia muy chula para quien les guste todo el tema mitológico, todo el tema, pero obviamente, a pesar de los que quieran saber sobre el tema de la coherencia dentro del universo Marvel, ver el legado de Roy Thomas clave en toda esa historia, es un tomo indispensable, pero como lectura obviamente también muy de su época y solo para completistas o fans aférrimos de la continuidad de Marvel, para que entiendan muchas cosas, ¿vale? Sobre el tema de cómo los Eternos se ha adentrado en ese universo pero sobre todo, recordemos, esos 2 tomos, este que os he enseñado, el 4 y el 3, son de Thor. Los Eternos van saliendo y sobre todo, y los celestiales, y los desviantes, etcétera, pero el protagonismo absoluto es de Thor, sus relaciones con Odín, con su amada, con Loki también sale, pero con una presencia más bien testimonial o de trasfondo de flashbacks, ¿no? de la historia. Y
digamos que quien quiera un relato puramente Eternos, este no es su tomo, esto es de Thor, ¿vale? Pero obviamente el legado que dejó aquí Thomas, en todo lo que es la continuidad y la coherencia de todo el universo Marvel, aquí fue clave, ¿vale? Tanto en ese tomo como en el anterior de Thor, ¿vale? Nos iremos ya a una época completamente diferente, estamos en los 80, ¿vale? Con esa época de Thor, y nos vamos al quinto tomo de Eternos, que ese sí que es completamente diferente, que es este, el quinto, ¿vale? Aquí digamos que, ¿cómo lo diría? Aquí no hay ninguna serie de los Eternos tampoco. Aquí digamos que hay tres series diferentes, ¿vale? Con Objetivo se integró de mala manera en el segundo tomo, ya lo visteis, la época Kirby a Hulk. Luego con Thor y todo su universo se conectó con el universo de Eternos y ya todo quedó perfectamente cuadrado. Pero luego hay muchos más personajes, muchos más temas en el universo Marvel donde los Eternos tenían de hacer acto de presencia, ¿no? Para que se acabasen de cohesionar del todo. Otra cosa es que fuese una obra ya más entretenida o menos. ¿Cómo resulta ese tomo? Ahora lo explicaremos. Aquí digamos que hay material de tres series, ¿vale? Primero veremos, aquí, ¿ves? Aquí este que es Liberar a los Eternos, ¿vale? Que este digamos que es un... ¿cómo lo diría yo? Este es de las historias jamás contadas Marvel, ¿vale? Historias secundarias de What If, ¿vale? De 1980, donde aquí, ¿cómo lo diría? Aquí, digamos, se contrae el origen de los Eternos, pero para relacionar sobre todo pues, con los titanes y también con los inhumanos, ¿vale? Esto, una simple curiosidad, está bien interesante, dices, hostia, pero tampoco tiene ninguna relevancia a nivel de lo que es la historia de los Eternos en general, ¿vale? Aquí Mark Gruenwald, Ralph Macchio y Peter Gillis están al guión, y Ron Larson y Rick Booker al dibujo, ¿vale? Que yo aquí lo veo bastante flojito, la verdad, bastante flojito. A partir de aquí, luego llegaremos a lo que da lugar a la portada que hemos visto al principio, ¿vale? Pues aquí tenemos, ¿ves? Los What Ifs, ¿vale? También aquí con Silmat, etc. Y nos iremos aquí espérate que quiero que veáis la portada, a la portada que da lugar a la portada del tomo, a un anual de Iron Man, ¿vale? En ese anual de Iron Man, que veis, no sé si os recuerda algo esa escena con los dos aviones, los que veis las películas, pero bueno, es un animal, mitad de los años 80, ¿vale? Con Rhodey como superhéroe, ya que Stark estaba como estaba, y salía con los Eternos, ¿vale? Ese Iron Man que en realidad es Rudy, o Rhodey, nunca, siempre he dicho mal, perdonad mi pronunciación de los nombres en inglés, ya sabéis que soy un desastre en eso, a ver la cámara si hace caso, a ver. Pues bueno, pues se aliará con los Eternos para derrotar a unos desviantes que otra vez quieren armar follón, ¿vale? Cacho y la mar, tú esa cámara. Bueno, aquí ya lo veis bien, ¿vale? Pero ya veis también que el dibujo es muy sencillito, relato típico de principios de los 80, cuando el Marvel estaba más flojito, ¿vale? Y luego nos iremos aquí, después de ese anual muy sencillo, disculpar, de Iron Man, iremos a este tercer apartado, ¿vale? Que son 3 números de los Vengadores, ¿vale? De la época, una de las clásicas épocas de Roger Stern, ¿vale? Aquí, digamos que, ¿cómo lo diría? Pues aquí veremos a Mónica Rambeau como nueva Capitana Marvel, a Ojo de Halcón organizando pues los Vengadores de la costa oeste, los Vengadores de aquella época, ¿vale? El Titán Star Fox con la avispa colándose una fiesta de Hulk y con la eterna esa más cachonda, ¿no? Más graciosa que Cersei, perdón. Y nada remarcable. El dibujo de Milgrom también, nada en absoluto del otro mundo. Y la típica obra de Stern con los Vengadores, ¿vale? A momentos, como lo diría, muy épicos, muy metidos, luego con épocas, con momentos por eso de más intimistas, más para crear, digamos, un desarrollo de los personajes también en el cual pues se crease una ambientación más de personas normales con sus inquietudes, muy típico de Stern, ¿vale? Una curiosidad, nada del otro mundo, sinceramente, pero si queréis la nostalgia de ver Vengadores de los años 80 y cómo metieron a los Eternos ahí con Cazador para que fuesen conectando, pues aquí veréis también en ese tomo contenido extra, más de lo normal en ese tomo, donde veréis aquí dibujos de Jack Kirby, ¿vale? Aquí en la tinta, y luego fichas de personajes, ¿vale? Los diferentes Eternos, etcétera, ¿vale?
Un content extra que me lo leí y hayan cosas muy interesantes, ¿vale? Pero bueno, tomo también intrascendente, solo para la continuidad, ver cómo lo conectaron con los Vengadores, con Iron Man, un What If que sí, ese sí, porque lo relaciono un poco pues con la cuestión de los titanes, de los inhumanos, etcétera, pero tampoco nada del otro mundo, tanto a nivel de trama como a nivel artístico, ¿vale? Este es el quinto. Y nos vamos al sexto tomo, que es uno de los más gordos. Todos los tomos son aproximadamente unas 200 y poco páginas, ¿vale? Este tiene, en cambio, no habrá muchas más, pero hay más seguro. Mira, este no está numerado, la mayoría de tomos están numeradas y aquí no. Pero vaya, que fijaos la diferencia de grosor, ¿vale? Ya lo veis que casi todos los tomos son de ese grosor. Este, el sexto, bastante más bonito, ¿vale? Aquí tenéis, dices que quieres una revolución, con Gillis, Buscema y Simonson. Esos Eternos, ¿qué son esos Eternos? ¿Por dónde empiezo con ese tomo? Vamos a ver, ¿cómo os lo diría? Aquí digamos Peter Gillis, ¿vale? Walter Simonson al guión y con Buscema y Kate Pollard y Paul Ryan al dibujo. Digamos que hacen una obra de los Eternos que yo era de lo que le tenía más ganas de toda la colección, porque esto estaba inédito en España, no se había publicado absolutamente nunca, ¿vale? En una serie limitada de 12 números, que así como todos los tomos que hemos visto antes eran o de Thor, o de Iron Man, o de What If, o anuales, o de los Vengadores, excepto los 2 tomos de Kirby, todo lo demás no era ninguna serie de los Eternos, esto sí que era una serie de los Eternos. Una serie limitada, como he dicho, de 12 números que hicieron en 1985, y aquí pues bueno, Tena es ahora la Eterna principal y Gaur el de los desviantes, ¿vale? Los desviantes están en gran número y los Eternos por diferencias es Gaur, ¿ves? Aquí lo tenéis, ¿vale? Un villano solamente, que está bien, no está nada mal, lo que es que luego lo han tratado como lo han tratado en muchas fases. Pero digamos que aquí los desviantes superan en número y en preparación a los Eternos, que los Eternos están medio desperdigados. Con la cámara ya empezamos, ostras, ahora. Están medio desperdigados y cuesta... Y bueno, las desviantes en teoría tienen todas las de ganar, ¿vale? Y digamos que se presenta una trama pues complicada para ellos, una historia donde se mezclará aspecto bélico, cósmico, etcétera. Y aquí conocemos Eternos nuevos, ¿no? Como Argos, Cibeles, Carlitos, Festo, que considera bastante relevancia, ¿vale? Y, ¿cómo lo diría? Un tomo que... ¿Qué queréis que os diga? Lo mejor, sin duda, es las partes donde hay dibujo de Buscema, que es lo único que yo salvaría de ese tomo. Y por desgracia tendré que decir algo que ojalá no tuviese que decir, ¿vale? Un tomo que yo no entendía como una serie original de los Eternos, nunca, hasta el 2021-22, no sé cuándo sale ese tomo, si a principios de este año, finales del pasado, creo que este año, hasta el 2022 no se haya publicado nunca en España. Y sinceramente, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo que no lo publicase nunca, porque también han publicado mucha cosa que tiene el mismo nivel que esto, o peor aún, ¿eh? Pero completamente trascendente, nada del otro mundo. Obra típica de los 80 malos de Marvel, ¿sabes? De aquellos años que eran deprimentes absolutamente. De aquí del 85 al 86 y... No, es que no puedo recomendar a nadie. Ni a los que quieran todo el tema así, los fanáticos de la continuidad o los estudiosos de Marvel y tal, pues sí, está bien, interesante, pero nada más. O sea, nada del otro mundo, ni la trama, ni la historia, ni el guión. Y el arte, solo las partes de Buscema. El resto, flojo. Y del sexto nos vamos al séptimo tomito, que aquí ya cambia radicalmente, ya lo veis el estilo, no sé si lo veis, ¿vale? Los Eternos 6, ¿qué os puedo decir de los Eternos 7, por ejemplo? ¿Cómo os lo diría? Eternos 7, digamos que, bueno, ya lo veis por el dibujo, ¿no? El típico es eso, años 90, ¿vale? Aquí volvieron los Eternos, que además volvieron, como he dicho, digamos que aquí tendremos 2 one shots inéditos, ¿vale? Que tampoco se habían publicado, el del 91 y del 2000, o sea, 9 años diferencia entre uno y otro, ¿vale? Y 2 números de los Vengadores del 94, o sea que volvemos con 2 one shots, pero que en la mayoría del tomo no es una serie de los Eternos, sino que es de los Vengadores, ¿vale? ¿Y qué os puedo explicar de ese tomo? A ver, para empezar, el especial, el factor duende, el one shot, espera, no, pues pasaré aquí, que así lo veréis también mejor, aquí.
El factor duende, el one shot, donde aquí nos nombrarán pues una profecía que habla de unos mellizos nacidos de la unión prohibida entre un eterno y un desviante, ¿vale? Y que vamos, que alguien irá asesinando parejas de gemelos sin freno hasta que caiga pues la pareja que está buscando, ¿vale? Digamos que la clave de la trama es esta. Pero luego, ¿qué pasa? Que nada, acabará en nada del otro mundo, en un despropósito, solo correcto, diría. Roy Thomas correcto, usted más correcto, pero nada realmente destacable de verdad, ¿vale? Y luego nos iremos aquí, como diré yo, los dos números de los Vengadores, ¿vale? De Glenn Redling al guión, y digamos que esta es de las peores épocas que recuerdo yo de los Vengadores, o sea, horroroso, horroroso. Vamos, no puedo decir nada bueno de esto. Y luego el one shot de los nuevos Eternos, que fijaos, ves, aquí ya hay otro estilo, ves, que os fijáis, eso se nota más que son que es de los nuevos Eternos Apocalipsis, ¿vale? Aquí veremos pues unos Eternos como superhéroes, más como superhéroes que como dioses, ¿vale? La clásica, digamos, inercia narrativa típica de los superhéroes, muy genérico, muy típico, ¿vale? Pero desde luego aquí obviamente lo juntaron con el villano por autonomía de aquella época, que era el Apocalipsis, ¿vale? Y aquí lo mejor sin duda es el dibujo de Joe Bennett, ¿vale? Ese Joe Bennett que luego ya lo habéis conocido en el Immortal Hulk, obviamente aquí pues con un estilo mucho más noventero, ¿vale? Pero digamos que de ese tomo quizás lo que más destacaría, entre comillas, es el primer relato ese, ¿vale? El del factor duende. Ese diría que, digamos que es el más destacable, aunque eso sí, todo lo de eso tomo solo para completistas y poco más, tampoco, nada del otro mundo, ¿vale? Luego vamos al octavo, sí, ya, que ese también le tenía muchas ganas, sobre todo obviamente por el autor, no lo había leído esa época, que es la época de Neil Gaiman, con John Romita Jr. al arte, del Génesis al Apocalipsis. Aquí por fin, ya no estamos con historias de los Vengadores, ni de Iron Man, ni de Thor, ni tal, y volvemos a una serie directamente ya de los Eternos, ¿vale? Fijaos aquí, está la portada, que es también la portada del tomo, ¿vale? Y vamos aquí, pues después de ese evento, el 1602, que hace poco se ha hablado tanto por el tema de la edición, las tapas, el cuero, que ese cuero no es, etcétera, etcétera, pero bueno, es un eventillo que ya la mayoría sabéis que es un eventillo sin nada del otro mundo. Pues después de este eventillo, de este what if, ¿no? Tan innecesario como trascendente, pues hizo esa miniserie de 7 números de los Eternos, ¿vale? Esto sí que es una serie de los Eternos, de 7 números, en el 2007, y aquí conocemos a Mark Curry, ¿vale? Un estudiante de medicina que tiene lagunas tales, no se acuerda muy bien de cosas, de aspectos de su vida, de su pasado, ¿vale? Y un día conocerá pues a Ike Harris, ¿vale? Que no dejará de ser el mismísimo Icaris, ¿vale? El eterno Icaris. Y ahí empezando a recordar cosas pues obviamente inimaginables, ¿vale? El trabajo de Gaiman, yo lo remarcaría, hace un muy buen trabajo. Obviamente no estamos hablando en absoluto de la mejor obra de Gaiman, ni que se le acerca a Sandman, no. Pero es un Gaiman muy, muy, muy competente, que hereda muy bien todo el trabajo hecho por Kirby y algunos de los hechos por Roy Thomas, y crea una historia en el cual pues la esencia de los Eternos está muy muy bien representada, ¿vale? Incluso algunos conceptos, en algunos momentos me recuerda en algún concepto al momentito a Sandman. No nos confundamos, no estoy comparando a nivel de calidad de obra, sino a un concepto argumental muy concreto, ¿vale? A partir de aquí, eso sí, lo que destacaría es que sabemos que John Romita Jr. hay mucha gente que lo tiene pues puesto en cintura, pero yo digo que aquí su trabajo es de los más inspirados de los que he visto de aquella época. En absoluto está mal John Romita Jr. Destaco que obviamente para mí John Romita Jr. no soy amante ni de su estilo ni de su calidad mayoritariamente en la mayoría de sus trabajos, ¿vale? Pero digamos que estaba inspirado. Neil Gaiman aquí cumple, y la lástima es que luego aquí se ve que lo quieren conjuntar o derivar o que tenga una cierta relación con el evento del momento, que era ni más ni menos que Civil War, ¿vale? Pero oye,
para el viejo y para el nuevo lector, uno de los tomos que sí que puedo recomendar. Tomo entretenido, bien facturado, no sé, algo que cambie la vida, pero el tomo de Neil Gaiman, perfectamente recomendable, ¿vale? Este octavo tomito de la colección, sí, este sí. Y luego acabamos con el último tomo de la colección Eternos, luego habrá el Deluxe, que si os lo explicaré, que es este, el tomo 9, Hijos del Dios Dorado, ¿vale? A ver, Knauf, Acuña y Nguyen. ¿Qué os puedo decir de esa serie? Aquí digamos que los Eternos están partidos por la mitad, uno sin memoria y vagando por, digamos sin memoria y sin recordar muy bien todavía dónde están, heredando un poco toda la trama de Gaiman, y otros pues digamos perdidos ahí por Versacio o desaparecidos. A partir de aquí están situados ya en la aventura Civil War, ¿vale? Veremos cómo varios van despertando, veremos muchos aspectos de la reciente película. Se nota que los guionistas de la película en esa época sí que se fijaron, porque en otras evidentemente o no se fijaron o pasaron de ella completamente. Y digamos que ese primer tramo no está mal, ¿vale? Sin llegar al nivel de lo de Gaiman, no está nada mal. Pero hay un problema en ese tomo. Hay un problemilla, que es que luego vuelven a mezclar Eternos con otros héroes Marvel, ¿vale? En ese caso, pues, con el... ¿Cómo se llama eso? Con el destino manifiesto de los X-Men. Y ahí ya se me vuelve a caer eso, ¿vale? ¿Cómo lo diría? Competente, muy palomitero, hostias a mansalva. Poco más luego en esa última parte, ¿vale? En esa última parte ya... ¿Veis? Es más esto, ¿vale? Pero se queda solo en eso. El reparto de piños a mansalva, poco más. Me gusta más la primera parte de ese tomo. A mí personalmente, ¿eh? A mí, ¿vale? El guión de Daniel Kauf, decepcionante, sobre todo al final, ¿vale? El dibujo de Daniel Acuña, de los 6 primeros números, espectacular. Y en los 3 últimos números, el de Nguyen y Sara Pichelli, pues mucho más flojito, ¿vale? Porque una serie de 9 números, pero ya era un el motivo por el cual al final de ese tomo es mucho más palomitero, mucho más de hostias avanzados, porque no estaba yendo bien de ventas esta serie. A pesar de que Knauf y Acuña para mí estaban haciendo una serie bien, no estaba mal, no vendía un carajo, no vendía nada. Y obviamente pues la editorial decidió cambiar los autores, el guionista y el dibujante, y traer a Nguyen y sí, lo llevaron a más palomitero, vendió un poquito más, pero aún así para mí que ya perdió toda la esencia lo que iba a ser esta miniserie o serie, no sabemos en lo que sería convertir, ¿vale? Quedó en una serie de 9 números, 6 números con los autores, los últimos 3 con otro, y a partir de ahí se ve claramente una partición por la mitad, bueno, por la mitad, en 2/3 de la obra, que le quita todo el sentido. Pero aún así, a nivel gráfico, a nivel de trama, oye, tampoco es de los peores en absoluto, pero no llega al nivel del de Gaiman, para mí, ¿vale? El 9 de Eternos. Y luego ya para acabar, esto sería, todo lo que os enseño es la biblioteca, la colección Biblioteca de los Eternos, ¿vale? Pero ahora sabéis que hay una colección que está saliendo en grapa, tanto en Estados Unidos como en España, por lo que me han informado, acaba ya en este verano, ¿vale? Y que va por aquí en España Panini va por la grapa 12, ¿vale? Que es la época de Kieron Gillen y Rivik, ¿vale? Y Panini ya ha editado de las 6 primeras grapas, recuerdo que están editadas ya de momento 12 grapas a fecha de hoy, de esa nueva serie, y han editado en formato pues así más de luz, con encuadernación holandesa, si os fijáis, mira, os lo comparo los tamaños. Los tomos de la colección son pues del mismo tamaño que los de colección Caballero Luna, Biblioteca Caballero Luna o Biblioteca La Tumba de Drácula, etcétera, o los de Aniquilación, ¿vale? Pues fijaos que el otro es mucho más grande, ¿vale? Muchísimo más grande, ¿vale? Y se agradece porque el arte de Rivik siempre se agradece verlo bien. ¿Qué os puedo decir de esta serie de Kieron Gillen y de Rivik? A ver, aquí Gillen empieza con la idea de Gaiman en su serie limitada, ¿vale? Hay una máquina en el planeta Tierra. Aquí que os lo pongo, que os lo veáis bien. No sé si lo veis bien ahora el arte aquí, ¿vale? También ese papel es más poroso, ¿vale? También, y no sé si se aprecia bien aquí tanto el color como el arte, ¿vale? Pero para que veáis un poco aquí detalles de la... ¿vale? ¿Okay? Hay una máquina de la Tierra que puede resucitar a los Eternos.
y se insinúa que podría ser, pues, que podría ser el mismo planeta en sí. A partir de aquí, disculpar, a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues dentro de esa trama de la posible capacidad del planeta para resucitar a los Eternos, pues encontraremos a Thanos, cómo no. ¿Y por qué Thanos está por aquí? Pues digamos que, ¿cómo os lo diría? Se hace ver, bueno, yo no os digo nada para no hacer spoilers, pero quizás Thanos pueda ser un hijo de Eternos, ¿vale? Más o menos, ¿vale? También os tengo que decir que de todo el tomo, el principio es la obra y esto que estoy cogiendo con los dedos es los extras, hay mucho extra, ¿vale? Y los extras, eso sí, son muy interesantes. Aquí tendrás las páginas, ¿vale? En blanco y negro, ¿vale? Bueno, con el trabajo de tinta, ¿vale? ¿Y cómo os lo diría? El Gillen, desde que lo descubrí, bueno, descubrí no, pero que ya desde que me deslumbró con su The Wicked and the Divine y con... Gillen difícilmente me defrauda, difícilmente me decepciona, sinceramente. Pero después de su Wicked and the Divine y otras obras, por ejemplo, Die, etcétera, a mí Gillen me tiene ganado. No es su mejor obra en absoluto de momento. Hablo de 6 grapas y estamos hablando de una colección que va por la 12 y que seguramente acabará con sus 15, 16, 17 grapas, no, más o menos, no lo sé. No está nada mal. Y el dibujo de Ribi tampoco es el mejor que he visto de él, pero sigue siendo un arte majestuoso el de Ribi. O sea que ese tomo también para nuevos y viejos lectores también lo puedo recomendar, ¿vale? Lo tenéis ya, las 6 primeras grapas. Ahora que ha salido la 12 en grapa, no tardará en sacar el segundo tomo de esto, ¿vale? Y quien lo quiera pues en grapa, pues aún tiene disponibilidad de las 12 grapas de esta última serie, ¿vale? Entonces ya veis que el resultado de toda la lectura de Eternos han sido bastantes días leyendo sobre Eternos, muchas horas, muchas páginas, más de 2000 leyendo Eternos. Hay momentos que he disfrutado como un becerro, como un cochino. Hay momentos que se me ha hecho pesado, denso. Pero aún así, a nivel de continuidad y tal, pues me ha ido bien porque al menos sé un poco todo el desarrollo de los personajes. Ahora, eso sí, ¿cuántos tomos releeré de todos estos que os he comentado? Todos no lo creo que los vuelva a releer. Algunos sí, algunos los releeré. ¿Cuáles he disfrutado más? Yo primero os diré cuáles he disfrutado más yo, ¿vale? Y luego cuáles recomendaría, pero la palabra recomendaría sabéis que me da mucho respeto, ¿vale? Me da muchísimo respeto. Primero, este yo lo he disfrutado con cochino, ya lo había leído, pero no apenas lo recordaba, hacía muchos años, y nada, es una absoluta maravilla. Eso sí, es hija de su tiempo y obviamente ha envejecido como ha envejecido y para muchos lectores se puede hacer muy densa y pesada, ¿vale? Con lo cual, recomendación, la puedo recomendar a los amantes del cómic en general, pero que tengan la mente abierta para saber cómo es el arte y la narrativa de Kirby, con todas sus maravillas y sus cosas que a veces te pueden echar para atrás, y también por su importancia histórica dentro del universo Marvel, ¿vale? Porque es cuando se creó un poco toda esa mitología de dioses y hijos de dioses, ¿vale? Este es un tomo que lo disfruté muchísimo y lo recomiendo sin problema, pero con esos matices que he dicho alto, que quede claro. Luego, el segundo, el de Hulk, quien lo recomendaría a quien quiera acabar la época de Kirby, pero obviamente no tiene para mí el mismo nivel que el primero, sobre todo a partir de la mitad del tomo, cuando ya seguramente por imposición, porque a Kirby nunca lo he visto en su obra interesado en compaginar los Eternos con el resto del universo Marvel, pero por la aparición de ese Hulk, cómo acaba sobre todo la historia, no lo puedo recomendar a todo. Eso sobre todo para completistas y para fans aférrimos de Kirby que quieran todo lo de Kirby, a nadie más. El tercer tomito, este y el cuarto, lo recomiendo a los fanáticos de la continuidad de Marvel, que quieran saber toda la continuidad de Marvel y el porqué de la creación de todos esos años he compartido tanto de Kirby como de lo que había ya en Marvel, o para los continuistas o fans aférrimos que quieren todo de Thor. Pero ya está, pues que esas mismas historias de Thor, supongo que los Omnigols, Marvel Goals o Marvel Héroes de Thor han ido saliendo y irán saliendo. Entonces, con lo cual, esto es solo para fans del continuismo. Han habido momentos que me he entretenido mucho, hay momentos que se me ha hecho muy pesado, ¿vale? Dependiendo del momento. Luego, a partir de ahí, entraríamos en el quinto, que para mí es de los más flojos con diferencia, que es este,
donde hay ese What If que he comentado, ese anual del Iron Man y esos Vengadores, ¿vale? Aparte de la nostalgia que me ha hecho ver esos Vengadores de aquella época, de cuando se creaban los Vengadores de la Costa Oeste y todo eso a nivel, no destacaría para nada. Eso no lo puedo recomendar a nadie, ¿vale? Sinceramente, a nadie. El sexto, ese también la gran decepción, porque era el material inédito aquí en España y sinceramente ahora lo entiendo. Una serie perfectamente intrascendente, no se pierde nada si no se la lee, con lo cual completamente prescindible. Solo para los fanáticos del continuismo y la continuidad Marvel, si no, no tiene ningún sentido pillarlo. Luego también tendríamos este, que sería el noventero, también no lo puedo recomendar a nadie. Yo no soy de los que piensan que los 90 fueron el desastre del cómic, porque los 90 se hicieron obras maestras del cómic y fue para mí una década clave del cómic, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Ese tampoco lo puedo recomendar, ¿vale? El Factor Herodes, el tomo 7 de la colección. El 8, este sí, espérate, a ver. Este sí, el de Gaiman sí que lo recomiendo. Un concepto muy interesante que creo Gaiman, su narrativa de 6 que me vuelve loco. El arte de John Romita Jr. aquí lo veo la más de competente, aunque no sea vuestro dibujante preferido como para mí, no está nada mal. Y realmente una serie que este como tomo también lo puedo recomendar perfectamente. Este en cambio quedó muy partido. Iba con una prisa interesante, para mí empieza bien, pero acaba muy flojo, ¿vale? El trabajo de Acuña sobresaliente, pero luego ya cuando entra en Nguyen y la otra, pues ya para mí ya baja muchos enteros, ¿vale? Lo recomiendo solo para muy fans de los Eternos y que quieran una curiosidad de los Eternos, que no está tampoco tan mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Y este que yo sí que lo recomiendo, me está gustando, las 6 grapas primeras me han encantado, Gillen me encanta lo que ha hecho, Ribic con su arte siempre funcionando, no es su mejor arte, pero majestuoso, y esa edición pues preciosa, ¿vale? Preciosa. Pues ya lo veis, claros y oscuros, ¿no? En todo eso de los Eternos, al menos a nivel de mis opiniones como lector. Pero bueno, espero que un poco ese repaso os haya aclarado ideas, ¿no? De por qué tantos tomos, que hay en unos, que hay en otros. Os lo he resumido mucho porque se empezaba también con tramas y personaje por personaje. Eso iba a ser un vídeo de 10 horas y tampoco era plan. Pero ya veis que pocos vídeos de los 10 he recomendado ya sí o sí. O sea, el primero, Gaiman y el último, y algún otro para continuistas o para gente que quiera algo más de Eternos, pero muchos que no os recomiendo en absoluto, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado ese vídeo, que os haya solucionado dudas con el tema de los Eternos. A cualquier consulta, comentario, sabéis, lo podéis dejar en comentarios, y lo que os digo siempre, gracias por estar ahí, muchas gracias, buenas lecturas y ser felices, sobre todo, ser felices.